La tarde del 18 de enero, algo rompió la rutina ferroviaria en el corazón de Andalucía. Un tren de alta velocidad irio descarriló en la zona de Adamuz y en cuestión de minutos, el lugar se transformó en un escenario que exigía respuestas inmediatas, no solo por lo ocurrido, sino por lo que aún no se sabía. Prepárate para saber qué fue lo que ocasionó este terrible accidente. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque ahí se revelan las cualidades más importantes de los agentes de la UCO y el momento exacto en el que la investigación cambia para siempre. Mientras los servicios de emergencia aseguraban la zona, una unidad entraba en escena con una misión muy distinta: analizar, reconstruir y descubrir. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como la UCO, asumía el control de una investigación donde cada metro de vía, cada marca y cada decisión previa podía cambiarlo todo. Nada se deja al azar en una operación de este nivel. Los agentes no buscan suposiciones, buscan hechos. No trabajan con prisas, trabajan con precisión. Y lo que comenzó como un accidente ferroviario pasó a convertirse en un caso complejo, donde la verdad no aparece a simple vista. A lo largo de este análisis se irá desvelando cómo trabaja realmente la UCO, qué métodos utiliza en investigaciones críticas y por qué su labor es clave para entender qué ocurrió y por qué. Pero hay algo que solo se comprende al final, cuando todas las piezas encajan. La tarde seguía teñida por un silencio inquietante en Adamuz. El descarrilamiento del tren irio había dejado un rastro de caos y preguntas sin respuesta. Entre los escombros, entre los vagones volcados, se percibía algo más que un accidente. Había un rompecabezas que solo la experiencia y la precisión podían resolver. En ese momento, la UCO entró en acción. Cada agente sabía exactamente dónde debía estar, qué debía observar y qué evidencia no podía pasar desapercibida. No se trataba solo de contabilizar daños o asistir a heridos. Su misión era reconstruir el escenario del accidente, pieza por pieza, para descubrir la causa real de lo ocurrido. Los primeros pasos fueron meticulosos. Los agentes evaluaron la vía, las señales y los restos mecánicos dispersos. Cada fragmento del tren, cada marca sobre el asfalto y cada señal en los rieles contaba una historia. La UCO sabe leer lo que otros podrían pasar por alto. Para ellos no existen coincidencias. Cada detalle es una pista, cada anomalía un indicio que puede cambiar la investigación. Y ya comunica que se trata de un descarrilamiento, que ha invadido el gálibo, es decir, que ocupa el espacio de la vía contigua y que hay un pequeño incendio, que él piensa que puede ser relacionado con el pantógrafo o con el arrastre que se provoca ese fuego. En esta llamada, el maquinista pide que se corte el tráfico en sentido Sevilla porque invade la otra vía y el controlador del centro de regulación le dice que de acuerdo porque no viene ningún tren cerca, es decir, no viene ningún tren en sentido contrario aproximándose. ¿Por qué? Porque ya había pasado en los sistemas. Mientras los equipos de rescate trabajaban con urgencia, la UCO se movía con calma calculada. Analizaban el ángulo de descarrilamiento, la posición de los vagones y la velocidad estimada del tren al momento del impacto. Nada escapaba a sus ojos entrenados. La tensión era palpable, pero el profesionalismo imperaba. La investigación debía ser rigurosa, la verdad inquebrantable. El tiempo transcurría, y con él cada decisión tomada por los agentes delineaba el camino hacia la verdad. Mientras otros observaban el caos, ellos construían el mapa invisible de la investigación, conectando hechos, descartando hipótesis erróneas y acercándose, paso, a la causa principal del descarrilamiento. Los agentes se movían con precisión quirúrgica. Cada huella sobre la vía, cada deformación en los vagones y cada fragmento de metal desplazado era cuidadosamente documentado. La experiencia dictaba que lo aparentemente insignificante podía ser, en realidad, la clave para entender qué había fallado. No había lugar para errores. Cada decisión, cada análisis, debía ser exacto y comprobable. Si te interesan más casos como estos y valoras el trabajo de la Guardia Civil, no olvides suscribirte y darle like al video si te está gustando. Uno de los hallazgos más relevantes fue un bogie desprendido, localizado a varios metros del lugar principal del descarrilamiento.
Para un ojo inexperto, un simple pedazo de chasis. Para la UCO, un indicio vital. El ángulo de rotura y las marcas sobre la superficie metálica podían contar la historia del impacto y revelar posibles fallos mecánicos o estructurales. Mientras tanto, los equipos recopilaban testimonios y registros de la caja negra del tren. La UCO combinaba estas fuentes con sus observaciones in situ, cruzando datos que parecían aislados para crear un mapa detallado de los hechos. Cada evidencia obtenida era contrastada con la información técnica del tren, la vía y los sistemas de seguridad, construyendo un panorama más claro de lo sucedido. Tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos, ¿quién la rescató? Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital y ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también. La tensión se mantenía alta, pero la disciplina de los agentes imponía un ritmo constante. Sus movimientos eran metódicos, sus decisiones calculadas. En cada paso se vislumbraba la experiencia acumulada de años de investigaciones complejas, donde el éxito depende de la paciencia, el rigor y la capacidad de conectar elementos que a simple vista parecen desconectados. El trabajo de la UCO en Adamuz mostraba cómo la combinación de conocimiento técnico y perspicacia investigativa podía transformar el caos en información precisa. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, acercaba a los agentes a la verdad detrás del descarrilamiento. A medida que avanzaba la investigación, los agentes de la UCO comenzaron a percibir patrones en lo que inicialmente parecía caos. Cada fragmento de tren, cada marca sobre el riel y cada deformación en los vagones dejaba de ser aislado para convertirse en una pieza clave de la historia del descarrilamiento. El análisis técnico avanzaba con precisión. Se estudiaban los ángulos de los bogies desprendidos, la posición de los vagones en el impacto y las tensiones que soportaron los materiales. Cada detalle era registrado y comparado con datos históricos y manuales de seguridad ferroviaria. La UCO trabajaba como un reloj, metódico, silencioso e implacable en su búsqueda de la verdad. Mientras tanto, la combinación de evidencia física y registros técnicos permitió a los agentes empezar a formular hipótesis sólidas. No se trataba de suposiciones. Cada teoría debía apoyarse en hechos verificables. La UCO, con su experiencia en investigaciones complejas, sabía que un paso en falso podía retrasar la resolución del caso. Y eso no estaba permitido. En paralelo, los agentes evaluaban cómo la configuración de la vía y la velocidad del tren podían haber influido en el accidente. Cada variable se cruzaba con la información obtenida de los sistemas de control del tren. La minuciosidad de este trabajo era tal que incluso el más mínimo detalle podía cambiar la comprensión completa del incidente. Durante horas, la UCO2 construyó un mapa mental del accidente, enlazando evidencia, eliminando falsos indicios y acercándose a la verdad. Su estrategia no solo se centraba en entender qué falló, sino por qué falló, y cómo este conocimiento podría evitar tragedias similares en el futuro. Cada movimiento demostraba disciplina, paciencia y la capacidad de conectar elementos que a simple vista parecen irrelevantes. La investigación avanzaba y con cada descubrimiento, el respeto por el trabajo de la UCO se hacía evidente. Detrás de cada acción hay un razonamiento impecable, un método probado y una intención clara de proteger vidas y esclarecer la verdad. Con el paso de las horas, la investigación alcanzó un punto crucial. La UCO había reconstruido con detalle cada momento que precedió al descarrilamiento del tren Irio en Adamuz. Lo que al principio parecía un accidente incomprensible, comenzó a tomar forma gracias a la combinación de experiencia, observación meticulosa y análisis técnico. Cada pieza de evidencia recopilada por los agentes permitió descubrir los factores que habían desencadenado la tragedia. Los bogies desprendidos,
Las marcas en los rieles y la deformación de los vagones revelaban un patrón que conectaba la mecánica del tren con la vía en la que circulaba. La UCO no solo identificó qué había fallado, sino cómo y por qué, cumpliendo con su misión de esclarecer los hechos con precisión absoluta. Pero más allá de los detalles técnicos, la investigación mostró algo aún más valioso: la esencia del trabajo de la UCO: paciencia, disciplina, atención al detalle y capacidad de análisis. Cada agente ejecutaba su labor con rigor y profesionalismo, demostrando que detrás de cada investigación compleja existe una combinación de inteligencia, preparación y compromiso con la verdad. Los hallazgos no solo explicaron el accidente, sino que pusieron en evidencia la eficacia de una unidad especializada capaz de enfrentar situaciones caóticas y encontrar respuestas donde otros solo ven incertidumbre. La UCO había transformado el desconcierto en conocimiento, y su trabajo permitió comprender cómo prevenir futuras tragedias. El desenlace de la investigación confirmó que la precisión y la determinación de estos agentes son esenciales. Cada evidencia examinada, cada hipótesis comprobada y cada conclusión alcanzada reflejaban una capacidad extraordinaria para conectar información y tomar decisiones fundamentadas, incluso bajo presión. La operación concluyó, pero el impacto del trabajo de la UCO permaneció. Había quedado claro que su labor va más allá de lo visible. Protegen vidas, garantizan justicia y revelan la verdad en los casos más complejos. Si te ha gustado el video y el trabajo que hacen cada día estos agentes policiales, no olvides suscribirte y dejar tu comentario y qué es lo que más te ha gustado o lo que no te ha gustado del video.